porque todavía no he subido ni el monte. Tú me dices, ¿eh? Ya está padre. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Continuando con nuestras charlas cuaresmales de este 2023 y tomando como base el mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma de 2023, ayer iniciamos nuestras charlas llegando, para quienes no nos han visto, que el Papa Francisco toma como base para la reflexión este próximo domingo, o mejor dicho, el Evangelio de este siguiente domingo, que es la transfiguración, así se conoce el pasaje bíblico, y dimos un pequeño antecedente. Ese pequeño antecedente fue encontrarse desde el punto de vista humano con los fariseos y también desde el punto de vista ritual, que fueron los saduceos, que no creían en la resurrección. Después de este encuentro, Jesús se hace a la mar con los suyos y hay una advertencia de parte de Jesús diciéndole a los propios discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero los apóstoles no entendían que la levadura que él hablaba no era la levadura que normalmente se utiliza para la elaboración del pan, sino la fuerza de la palabra, que a veces hace, como decíamos ahorita en la homilía, hacer crecer equivocadamente mediante comentarios, puntos de vista o sugerencias, o incluso es que yo me imaginé. No, dice Jesús, esa levadura no nos sirve. Después de que se ha llevado este encuentro con los propios discípulos y les explica un poco sobre la levadura, hace un cuestionamiento: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro es el primero que responde: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces viene un diálogo de Jesús para con Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque lo que me has dicho no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, la revelación viene desde el aspecto divino, espiritual. Por ello yo te digo que tú eres Pedro, y les hacía el comentario que cuando los hermanos separados, aunque sean pastores o pastoras, porque ya hay pastoras, no han estudiado filología, no han estudiado ni griego, ni hebreo, ni latín, hacen del lenguaje la interpretación que su gana les da. Y una cosa es la piedra angular, que es Cristo, y otra es la piedra fuerte, donde se sostiene. Este sentido que le da Pedro no le hubiera dado entonces lo que sigue, porque les dije que yo había escuchado un pastorcito, que así le digo pastorcito porque está de este pequeño, si no le hubiera dejado la misión a Pedro de decirle: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, porque ellos también se confunden. La iglesia de Pedro queda en Roma, no. La iglesia de Constantino, no. La iglesia de Jesús, fundada en la verdad de Jesús con los apóstoles, parte desde este capítulo 16 de San Mateo que ayer estábamos leyendo. Y entonces le dice: lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra, y viceversa. Lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. A él le da esa misión. Pero cuando viene esa invitación de subir al monte, no se lo digan a nadie, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, a los ancianos, a la ley, a todos los tribunales, y tiene que morir. Pedro inmediatamente le dice: yo creo que cuando leemos este texto
Lo hemos enjuiciado desde el punto de vista tan solo negativo y yo creo que habría que salvar también algunos aspectos, aunque no lo diga la Escritura. ¿A quién de que nosotros decimos que amamos, deseamos un mal? No. Pero fíjense con cuánta firmeza pone Jesús a Pedro en la disposición. Pedro, tu pensamiento no es el de hombres. Aunque tú no lo quieras, aunque tú me desees apartar de esta situación, yo a ti te digo que simple y sencillamente corresponde, estamos más enterados allá, corresponde un pensamiento humano más que divino. No te acerques, no me vas a convencer. La misión a la cual yo vine está determinada. Tú no me vas a convencer por nada del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos quedamos ayer, vamos a continuar. ¿Les parece? Bien. Esto que llamábamos la cesis, la unión de lo espiritual con lo material, en este tiempo de Cuaresma, es un compromiso. Pero es un compromiso que no solamente se realiza, como les comentaba yo el domingo, con una serie de elementos externos, pero huecos. La Cuaresma fue un tiempo en la antigüedad que se nos invitaba casi como a que todo lo corpóreo era la realidad del pecado. Valga la expresión, que si nosotros decíamos una mentira, en este tiempo de Cuaresma nos convertíamos en los peores hipócritas. Porque no era lo mismo pecar en el tiempo normal que en el tiempo de Cuaresma. No era lo mismo que se nos hubiera pasado por completo que era viernes y comernos la carne roja, que ahora estamos en ciertas edades o por enfermedades salvados de ello, que si se nos pasaba a comer porque nos la comíamos la carne roja, parecería que no nos comimos 2 tacos de bistec, sino todo el buey. Y no era nada más eso, casi como que nos sentíamos obligados a devolverlo. Y que si no me había puesto de negro, me tenía que pagar. O sea, la consecuencia de no cumplir aspectos externos, el tiempo de la Cuaresma me daba como para redituar en lo negativo, con obras que yo consideraba con eso quedaba saldada la cuestión. No. Por eso, cuando el Papa dice, es un tiempo animado por la gracia, la palabra gracia tiene un sinónimo en el cristianismo que es caritas, no caritas, caritas, que significa el amor. La virtud teologal se las voy a poner y espero que algún día, cuando yo venga a hacer un examen aquí y les pregunte cuál es la virtud teologal por excelencia de un cristiano, ustedes me digan, de las 3 virtudes teologales que hay, que son fe, esperanza y caridad, la mayor para nosotros ha sido la caridad. Fíjese que ya le habla a doña Pelos, que antes no le hablaba, padre. Desde que si usted se fue, ya le habla a doña Pelos. Ya doña Pelos se hizo otra vez católica y regresó al templo. Estoy hablando de doña Pelos como hablar de mi hermana, pero o sea, estoy poniendo para que nadie se sienta aludida. Padre, nosotros hemos tratado de vivir la caridad y hemos hecho un grupo especial para visitar a nuestros enfermitos, aunque no seamos ministros de la Eucaristía. Padre, nosotros ya tratamos de vivir nuestra caridad cuidando
nuestro pequeño jardincito, viendo que ningún joven se pierde en las drogas. Hemos hecho, gracias a la caridad de Dios, una convivencia sin que nadie nos diga dónde, cuándo y con qué. Es utopía, ¿verdad? Es como cuando la princesa se muere y quiere que la bese un sapo para que se convierta en príncipe. Espero verlo alguna vez. Si no, por lo menos besen un sapo a ver si encuentran un príncipe. Porque luego sus príncipes se vuelven en sapos y en ajolotes. Pero por lo babotas se resbalan. Bien. Pero ¿por qué decimos que este tiempo debe de ser un tiempo de gracia? El Papa lo señala así: para superar nuestras faltas de fe. Hoy hay mucha presencia de una supuesta fe. El sábado que tuve reunión con las catequistas de este decanato, les dije que por favor leyeran un libro que a ustedes fue la primacía que les dije que leyeran. Espero que ya por lo menos lo hayan comprado. Se llama Lo Sagrado y lo Profano de Mircea Eliade. Espero que alguna vez lo lean. Cuando llegue ese día también de hacer ese examen, me van a decir ustedes: no entendí qué significa la palabra totemismo, padre. No le entendí bien a Mircea Eliade porque habla del animismo. No entendí por qué tantas cosas que hay en ese libro. Pero ¿a qué voy? A este aspecto que nos señala el Papa. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la fe que nos fue dada por un don divino, pero que nosotros debemos de pedir. No fuimos tocados por la mano de Dios para decir tú tienes fe y no se acaba. Si la fe no se alimenta, se viene abajo. Pero también hay que tener muy claro esa frasecita de gente. Voy a utilizar un calificativo y ya sé que me van a señalar: mediocre en lo espiritual. Yo por eso perdí la fe. Nadie pierde lo que no tiene y lo que no alimenta. Es como si a ustedes les preguntara ahorita: súmame 6 más 6. No me pueden decir 18. Me tienen que decir 6 más 6. 6 más 6. Pues díganlo. Les digo, me tienen que decir. Están. A ver, les presto mis dedos. Pues nosotros no sabemos hasta 5, padre. No. Tenemos que tener esa certeza de lo que respondemos precisamente con la gracia de Dios a través de la fe. Y a veces por eso pide la gracia que si no la tenemos resistencia para seguir a Jesús en el camino de la cruz, porque a nadie nos gusta seguir con un peso cuesta arriba. A veces la vida diaria parecería eso para muchos, ir contracorriente en los dos aspectos. Quiero también señalarlo. Primero, el aspecto general que presenta hoy el mundo no es nada halagador. Falta de medicinas, falta de trabajos, falta de justicia, falta de una buena remuneración, falta de descansos, falta de reconocimientos, falta de acompañamiento, falta de interés por la persona, falta de honestidad, falta de lealtad. O sea, eso ya lo sabemos. Está bien aprendido. Incluso muchos de ustedes lo han vivido. Si yo continúo cargando estos pesos a lo largo de la vida, mi vida va a ser más pesada. Pero es que me hicieron, es que me dijeron,
Es que yo no puedo olvidar. Pues no olvides. Y no lo vas a olvidar. Te lo vas a llevar a la tumba. Se los he dicho más de 3 veces. El hombre vive de los recuerdos buenos y malos. Así es que olvidar no. Lo que sí puedo transformar o cambiar es que esos acontecimientos que me dejaron como experiencia, bien, para no repetirlo, bien, para seguirlo afinando. Bueno, no la puedo decir, pero acabo de escuchar una frase de un motivador que decía: si tú te burlas de mí, la primera cuestión o la primera vez es que tú crees que me hiciste, interprétela como quieran, tonto, desde tonto hasta lo que ustedes saben decir y saben pensar. Pero la segunda ya no es tu responsabilidad. Soy yo. Y entonces dice uno, ¿por qué? Porque si ya sé cómo vas a actuar, ¿por qué te dejo que me dañes? Eso no es un egocentrismo. El egocentrismo quiere decir primero yo, después yo, o centrarme solamente en mis intereses. Quiero recordarles el pasaje y quiero que escuchen bien. En la parábola del samaritano dice lo siguiente: déjenme encontrar al samaritano. No, QRST. Se los voy a leer nuevamente. ¿Dónde está el samaritano? El samaritano. A ver. Sinagoga, muerte de Bautista, muerte de los 12. Segundo, ¿quién es lo más importante? El epiléptico. A ver, ahí va. Aquí está. A ver. Déjenme acordar dónde está. Por la mención de Betania, no. Mateo. Déjenme buscarlo en Mateo. A ver, déjenme, porque este está por aquí. Bien, voy a decirles entonces ahorita la cita, pero hago el contexto. Dice en la parábola que un hombre bajaba del camino de Jericó. Es el capítulo 10 de San Lucas. ¿Cómo lo hace? Fíjense ustedes. Por eso habla de la cesis, lleno de fe. Un doctor de la ley, o sea, un conocedor, estudioso, se levantó y para ponerlo a prueba, aquí está la intención. ¿Se acuerdan que les acabo de decir ahorita? Cuando te ven la primera vez la cara, aquel es tonto porque cree que te vio la cara, pero ya en la segunda el tonto eres tú porque te la dejaste ver. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿No le suena medio raro? Si la ley
es dada por los fariseos que tenía que ser un maestro de la ley, hablándoles sobre la trascendencia. Si eso es el terreno espiritual. ¿Ya se entendió? Es como, voy a ponerles un ejemplo. Espérame, Nora, no te desesperes. Yo también me desespero. Pero hay que leer todo. El maestro de la ley es todo un juez. El juez atiende al delito a la persona y proclama una sentencia de acuerdo a los hechos. La víctima, el victimario. Hasta ahí queda. Y va a pagar con lo que dice la ley. Va a sentenciar, va a dar una sentencia. Un leguleyo, un licenciado para que me entiendan. Hasta ahí se entendió. Este es el que se levanta a Jesús y le pregunta: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tiene que ver el cumplimiento civil con el aspecto religioso? Ahí la primera pregunta. Por eso dice el texto, se levanta para ponerlo a prueba. A ver qué tan preparado estás, Señor, o de qué tendencia eres, de qué estás hecho. ¿Se va comprendiendo? Es como cuando el niño le dices a tu hijo, estudia, y te dice, ya hice la tarea. Yo no te estoy preguntando, pedazo de sopa, si hiciste la tarea. Una cosa es la tarea y otra cosa es estudiar. ¿Se comprendió? Bueno. El leguleyo le pregunta el terreno espiritual a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice que está escrito en la ley. Tú eres maestro, porque la ley contiene parte para ser justo. Ah, no, pues si quieres de la ley, mira. ¿Qué lees tú en esa ley? No le preguntas tan solo qué dice, sino qué lees. Sentido personal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: ¿has respondido correctamente? ¿Te sabes la ley? Obra así y vivirás. Ándale. Si ya sabes lo que tienes que hacer, quieres heredar la vida eterna, obra según lo que se te dice y tendrás la vida. Él, queriendo justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? O sea, se parece a ciertas personas que conozco, no digo de qué comunidad, que para cada solución tienen 3 problemas, chicos. Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un hombre que venía del lugar santo. Desde Jerusalén a Jericó no saben cuánto es caminar. Hoy en día está canijo. Jericó es como un oasis después de todo el desierto de Jerusalén. Imagínense ustedes el espíritu, pero el cansancio físico. Y no tenían Uber, ni visitaxi, ni camello tenían todos, ni caballo. Baja este hombre y tropieza con unos asaltantes que lo desnudan, lo hieren y lo dejan ahí creyéndolo medio muerto. O sea, querían acabar con él. Le quitaron lo poco que tenía. Como que a veces me recuerda de esas peregrinaciones que van no sé a dónde y traen un Cristo de chalmo, traen una Virgen de no sé qué, hasta con focos, pero no dejan las cobijas, no dejan los dulces regionales, mucho menos los tamalitos, una que otra olla de barro.
Y la fe, Y se confesaron allá, supongo, ¿no? Y comulgaron. Mandé. No creo que haya sido así este cuate, porque era creo que medio pobre. Coincidiendo que bajaba por aquel camino un sacerdote, no nos especifica si era de Aarón, de Leví, era un sacerdote, alguien que se dedicaba al culto de Dios. Al verlo pasó de largo, es decir, dijo, pobrecito, ha de estar durmiendo la mona. Yo creo que para pasar el vino, porque no creo que haya licor de alcohol como tenemos nosotros, tanta variedad en Israel, se le pasó el vino. Eso siempre ha habido vino. Coincidió que bajaba aquel camino también un levita. Llegó al lugar, lo vio y lo pasó. Otro sacerdote. Entonces supongo que el primero era de Aarón. Y pasó de largo. Ya lleva 2 dedicados al templo, a lo espiritual. ¿Qué hicieron estos 2? No lo pelaron. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio. Fíjense en la descripción. Lo vio y se compadeció. Yo no sé por qué las mujeres tienen esa rara virtud de los, no 5, 6 sentidos. ¿Sí? ¿Qué tienes, hijo? Nada más. Algo te pasa. Tú no eres así. Hoy no has comido. Te hice tus albóndigas cuadradas y me las dejas. Porque si le pide cuadradas la mamá, hasta triangulares le hace las albóndigas, aunque sean redondas, porque es su peque. Algo te pasó. ¿Fueron tus hijos o fue tu mujer? ¿O es el trabajo? ¿O es la enfermedad? Y ahí empieza a meter hilo para sacar aguja a la viejita. Porque de eso sí se dan cuenta. Pues porque nos importa. Porque es mi hijo. Porque yo lo conozco tan bien que sé cuando está de buenas y está de malas. A mí ya me catalogaron, ya saben cuando estoy de buenas y cuando estoy de malas. Ya me cambiaron mi color de piel, ya me dijeron no habla, nada más murmulla, todo. En serio, les digo, miren quién me conoce. Entonces, si ya conocemos, dice el samaritano, lo vio y se compadeció. Le puso aceite y vino en las heridas, se las vendó. Primero lo desinfecta. A ver, no crean que está dando una clase de primeros auxilios. Le está dando con los elementos toda una ayuda para que no se enconen las heridas, para limpiarlo de lo sucio. Esto tiene muchas características. Este relato tiene mucha simbología, hermanos. A mí me encanta cuando alguien me quiere saludar, sobre todo cuando es mecánico, y por costumbre el mecánico te saluda así. ¿Sabes por qué? Porque piensa que te va a ensuciar con sus manos llenas de grasa. Pero qué agradable es estrechar una mano llena de grasa o callosa, que es el resultado del trabajo limpio y honrado. Hasta da gusto que el callo te raspe. Hay mujeres que no se ponen guantes para lavar trastes,
pero tienen tan ásperas las manos que ya ninguna crema les entra. Pero tú sabes de qué están llenas esas grietas. No tan solo de lavar trastes, planchar, lavar, a veces pintar, a veces cambiar, porque entran a todo para un trabajo que hacen con tanto esfuerzo. Yo prefiero la caricia de esas manos a unas caricias tan delicadas que pueden oler a Chanel, pero que no saben hacer ni un huevo. ¿Preguntas? No. Ah. Entonces, este hombre, este samaritano, catalogado por todos los judíos, la raza samaritana, como señores de segunda, nacos, indios como decimos nosotros, ese se bajó de su montura, lo fue, lo vio, lo limpió, lo venda, y después, montándolo en su propia cabalgadura, lo conduce a una posada. No lo deja en medio del camino, lo quita donde puede ocurrir otra vez el peligro. Lo salva de esa situación, así literalmente, pero lo lleva ya en otra condición. No lo lleva al 100%, porque lo que recibió fue un castigo. Fueron golpes, fue un atentado. Pero a él no le importa bajarse de la cabalgadura y que la tome el otro, y lo conduce a un lugar donde debe de estar. Pero él primero, antes de encargarlo, leo aquí, montándole su cabalgadura, se la dio, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. A ver, maestro de la ley, me hiciste una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Fíjense la pregunta como está hecha. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo? No a quién atendió el samaritano, quién se portó como prójimo. Si tú no amas, porque el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién actuó como prójimo? El que hace el bien. Sí, porque nosotros decimos: yo soy prójimo. Sí, entonces es el bien. No, al prójimo hay que amarlo y hay que darle. No, el prójimo es la pregunta directa. Fue el que actuó. El que hizo el bien fue el prójimo. El que atendió a quien estaba caído. Quien veló por él fue el samaritano. El prójimo de ese que estaba caído. Y repito, ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? ¿Ya ven? El que lo trató con misericordia. ¿Sí? Ve tú y haz lo mismo. Ahí está la vida eterna. Es muy fácil. Pero entonces por eso el Papa nos dice: si no es con esa gracia de Dios, todo ese caminar se nos va a volver pesado. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, esa fe para profundizar nuestro conocimiento del Maestro. Es muy fácil decirle: a ti no te va a pasar nada, tú eres el Hijo de Dios, la tenemos ganada. Es más, vamos a hacer 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Nosotros ahí nos quedamos, si quieres, afuerita. No, señores, hay que bajar a la realidad. Si yo voy a bajar para amar al prójimo como lo hace Jesús,
Yo quiero que tú subas a vivir esta realidad. Te estoy adelantando a ti, en el camino de la Cuaresma, en el camino de la transfiguración, a lo que te estoy invitando. Yo les apuesto que ustedes entran a una panadería, golosas, gordas, y ven un pan así todo blanco, en unas cosas redondas, a veces le dan vuelta. Yo les apuesto que no se la comen con la misma gana que cuando la ven en la vitrina con una fresota por acá, crema chantilly por acá y chocolate por alrededor. ¿Verdad que no? Ya ven el producto terminado y dicen, ¡ay, qué rico! Sí, pero antes, cárgate el costal de harina. Hazle una cubierta, haz una montañita. Ponle la leche, ponle los huevos, ponle el royal y empiezan a moler, a revolver y empiezan a trabajar y dale el tiempo porque se te puede quemar. Y todavía llegamos a decir cuando vemos el pastel así todo rico, ya terminado, ay, yo nada más un pedacito para que no se me rompa la hiel. ¿Sí? Lo prueban y dicen, ¿no tendrás otro poquito, mana? Aunque les haga daño, pero lo ven ahí todo blanco y sin ningún adorno y dicen, ay, ¿quién sabe qué será eso? ¿O me equivoco? ¿Verdad que no es lo mismo estar moliendo y batiendo la masa de los tamales que ponerse y quitarle la hoja y tragárnoslos en una tortota que se llama guajolota? ¿Verdad que ya no es lo mismo? Pues claro que no. Es un proceso. El caminar es un proceso que tiene el ejercicio de lo mejor, porque no es lo mismo, tú lo sabrás, batir la harina de los tamales con agua de las hojas del tomatillo que ponerle cualquier agua. Necesitamos que esponje, que nadie vea y ni me hagan enojar, infelices háganse, porque tiene que ser para un solo lado, porque si no se corta. ¿O me equivoco? Eso es esfuerzo. Y entonces, incluso cuando presentamos el plato, lo primero que decimos, ojalá te guste. Porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para agradar al invitado. Ya me está dando hambre ahorita, ya está un chile relleno con queso y jitomate. Esto que parece tan común debería de ser la vida del cristiano, de tomar su cruz con la misma ayuda de Dios para caminar por la vida, para llegar a esa transfiguración, conocer lo divino. Y entonces continúo. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar de desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Déjense en este momento de pelear hasta con su suegra, ya se va a morir. Déjenle en paz a la viejita. Dejen en paz al marido, ya saben que no las traga, niéguenla a ustedes ni ustedes a él. ¿Para qué se hace más la vida imposible? ¿Por qué quieren cambiar la vida de los hijos si lo primero que ustedes les dieron fue lo que ellos no necesitaban y ahora los quieren cambiar? Y como ustedes dicen, con todo el respeto, la mula no era arisca, los palos la hicieron. Queremos modificar a los demás, pero haciéndoles saber que los que mandamos y estamos en lo correcto somos nosotros, cuando nosotros queremos que todos carguen la cruz, pero nosotros nada más estamos como espectadores. ¿Alguien ha ido a algún viacrucis? No tan solo de Coajimalpa, de Iztapalapa.
o de cualquier parroquia católica, el primer problema es escoger a los actores. Porque antes tenía que ser virgen, ahora ¿de dónde la sacamos? Pues yo creo que va a tener que ser esta, porque ya no. Ya mejor cargamos así como cargábamos los peregrinos, ¿verdad? Igual un güey, no se me queden viendo, un güey y un burro, y María y José. Así vamos a tener que hacer ya los viacrucis, porque los queremos vivir. Pero los demás espectadores, ¿espectadores de qué? Cuando acompañar a Cristo no es un teatro, no es una función, es, Señor, yo te quiero acompañar en este tiempo porque traigo muchos ruidos, traigo muchas inquietudes, muchas son naturales, pero hay cosas que no puedo resolver. Pero las que sí puedo resolver, pues dame gracia para cambiarlas, pero están en mí. Porque luego jugamos en lo espiritual con esos valores y tengan mucho cuidado. Tenemos esa esperanza de que cuando le preguntamos a alguien desde el punto de vista espiritual, ¿y tú cómo me ves? ¿Qué crees que me haga falta cambiar para ser mejor? Y te van dando donde más te duele, ¿para qué preguntaste? Y si era tu amiga, termina en tu enemiga y empiezas con... ¿Y por qué no me preguntaría ella, la infeliz? Porque ya está... O si no, no, es que tú lo estás viendo desde otra perspectiva, pero si yo soy así, empezamos a justificar toda nuestra forma de ser. El día que Dios se nos presente y que nos diga, a ver, ¿en qué me quieres mentirme, pedazo? Si te conozco. Fíjense por qué creen que llora Pedro. Porque se lo preguntó 3 veces para quedar a manos por las negaciones. No tomen esa respuesta como tradición popular. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida de mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. ¿Saben qué más le dolió? Yo siento a Pedrito. No que le hayan cuestionado si amaba, que aún sabiendo que había fallado, volvieron a creer en él. Porque es bien difícil que nos demos otra oportunidad o demos oportunidad a otros de resarcir sus faltas. Y el único que nos puede ayudar para resarcir nuestras faltas, nosotros lo rechazamos diciéndole, ¿de veras me perdonas? Ay, Señor. O como muchos antes de confesarse, Padre, ¿qué pasó? 5 horas para mi confesión. A ver si traes alguno nuevo que no me sepa, a lo mejor hasta por morbo, ¿no? Pero bueno, a ver, échale los mismos pecados. Es que yo creo que no tengo perdón de Dios. Pues si no te perdonas tú, pues menos te va a perdonar Dios. Hasta en el perdón de Dios dudan. Y ese sí es pecado, De una vez se los digo. Así es que quítense que no tengo perdón de Dios. Si ustedes no tienen perdón, por eso dicen tan fácilmente a la pobre gente y la espantan. Tú no tienes perdón de Dios. Solo le pido a Dios que no te dé lo mismo que tú me estás dando a mí. Porque aparte de inquisidores ya condenamos a la gente. No nos vaya a dar el chirrión por el palito, que los condenados seamos nosotros y los otros sí estén salvados. Pero ese es tema de
o plática de otro tema. Entonces, ¿qué es quitarnos de este mundo? No es salirnos y decir, viejo, me voy a ir de retiro. No, haz las cosas que te corresponden con la profunda seriedad de estar consciente de lo que estás haciendo. Y no pongas de pretexto el templo para quitarte de las responsabilidades de la casa. Porque está muy bien abrir de repente una lata de sardinas el viernes, pero échale más creatividad, ¿no, mi vida? Es que este día no se come. ¿Por qué dijo ayuno? No, pues el ayuno obliga 2 días. Y ese ayuno significa toma pocas porciones de lo que puedes. Dale a un día, a ver, déjale dar a un diabético un poquito de azúcar cuando la necesite y vas a ver qué te pasa por hacer su penitencia. No jueguen con su propia salud física, porque lo que repercute es en su alma. Tómenlo en claro. No soy doctor, pero cuando ustedes dejan de probar alimento, lo primero que se les altera son sus nervios, gordas. Yo las prefiero gordas, pero contentas, que flacas, escuálidas y más nerviosas que cualquier viperina serpiente queriendo comerse el ratón. Porque si no comen comida, comen otras cosas. Es necesario ponerse en camino. Nuestra vida tiene que ser activa. Ya se pasaron los tiempos de que vamos a rezar nada más para cumplir la Cuaresma. Primera estación del Vía Crucis. Fue pregunta. Ya empezamos el viernes pasado. Primera estación del Vía Crucis. La aprehensión de Jesús. Díganme la que se acuerden, nada más. Ya para que no hagamos tanto tecnicismo. Díganme cualquier estación de Jesús. Dice, es cuando cae 3 veces. Es cuando la Verónica le echa al hijo. Sí, también. Es cuando lo clavan en la cruz. Ese es el Vía Crucis. Sí. Díganme cualquier estación. Jesús fue apresado. El apresamiento de Jesús. ¿Cuántos hermanos hay presos injustamente por una sociedad legal que por no tener dinero o un abogado de oficio están encarcelados por haber cometido un pequeño ilícito? Y hay muchos que andamos afuera robando todavía corazones, sentimientos, confianzas, buenas fes, etc. Ni de los unos ni de los otros nos acordamos. Pero eso sí, llegamos y decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu Santa Cruz, bendijiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo. Primera estación, Jesús es en el pretorio. Cuando Lucas... Sí se lo saben. Llevan una cruz en algunas parroquias más grande que la cruz que van a cargar en la Semana Santa. Y lo hacen las pobres viejitas que dicen, ayúdame, mana, porque ya no lo puedo. Y cuando lo levantan les queda la cruz allí como si fuera para subirlas hasta... ¿No las han visto? Bueno, espérate, yo estoy diciendo de Fátima, yo estoy diciendo de cualquier parroquia. Pero no son capaces de hacer un Vía Crucis vivo con alguna intención en especial. Ese caminar... Yo nada más abro y cierro, ¿verdad? Porque si no, no acabo. Ese caminar es dejar esas vanidades. Requiere un sacrificio hacer las cosas con amor y mi concentración. Nos haría bien reflexionar, dice el Papa, la relación que existe entre esa unión y mi compromiso en la iglesia.
No hablo de los grupos parroquiales. Cuando habla el Papa del camino sinodal, habla de toda la iglesia, de todos los bautizados. Habla del creyente que viene a misa o que puede venir a una acción de gracias de vez en cuando. ¿Qué estamos haciendo también con ellos? Apartarnos de esos pecados que son hoy, muy en día, muy al alcance. En el retiro, en el monte Tabor, Jesús lleva consigo a sus 3 discípulos elegidos para ser testigos del acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida. Tengo 1 año, voy para el segundo. Yo quisiera, y no me vayan a decir, por favor, ay, Padre, ¿cómo joroba usted? Son por lo menos 7 domingos de Pascua. Que por lo menos un domingo pascual lo celebren de otra manera. ¿Cómo, Padre? Pues vienes a misa, ¿no? Sí. ¿Por qué no tiendes la mano a alguien que es tu vecino, que sabes dónde vive, pero que no le hablas? Si Cristo resucitó con una vida nueva, para ti especialmente, ¿por qué tú no cambias otro estilo de vida? ¿Por qué no le das una sonrisa? ¿Por qué no le estrechas la mano? Estamos en pandemia. ¿Por qué a tu amiga no le dices, estamos en pandemia, mejor nos hacemos un lado? Al contrario. ¿Quién sabe de dónde agarrar la pandemia, vieja? Si no he agarrado a nadie, no has agarrado a nadie o nada. Sí, la transformación tiene que ser el mayor gozo de que somos otros en Cristo. Y continúo. Es esa acción compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. Sí, aquí sí nos tocó el Papa. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de nuestra fe? Porque pensamos que no sabemos teología. Eso no es fe. Porque pensamos que se van a burlar de nosotros. También se burlaron de Jesús en el pretorio. Porque van a creer que son cosas de viejas en nosotros hombres. No me interesa. Aceptar que soy limitado es más grande y me hace más hombre. Que ya está pasado de moda, mira, ya se murieron los Beatles, ya se murió Nietzsche, ya se murieron tantas figuras que habían prescrito muchas cosas y sin embargo nuestra fe sigue existente. Precisamente también la fe la tengo que compartir. ¿Saben por qué no se acercan? Porque no nos ven a nosotros que hablemos de lo que ha hecho. A veces me suena, ¿quieren que les diga cómo la iglesia? Y espero que no se vayan a molestar mis colegas o quien me esté viendo. Parece como la primaria y la secundaria, oficiales o particulares, es igual. La primaria llevaba, bueno, desde el kinder ahora, mamá nos llevaba al kinder, daba nuestro acta de nacimiento, el kinder como era particular de doña Chonita, o la que quiso ser madre y no pudo ser, o una escuela de monjitos, ahí nos apuntaban, etcétera, y pagaban. Iba por nosotros. Y nosotros jugábamos todo el día sin estar conscientes y nos enseñaban las primeras vocales quizás.
Quizá el último año ya sabíamos juntar las letras. Pasaron 6 años de primaria, pero para el primer año de primaria mamá nos llevó nuevamente y nos dijo, y les preguntó en la dirección, ¿quién va a ser la maestra de mi pequeño, de mi hijo? Ok, ¿qué se necesita? Y todos íbamos uniformados. Nos dieron una lista de útiles, que la cual ya no servía para el siguiente año porque ya habíamos pasado a segundo. Y así se pasaron los 6 años. En el 6º año ya nos sentíamos adultos y podíamos ver a los niños que estaban en primero de primaria y los tratábamos como lo más bajo porque nosotros ya éramos los más grandes. Llegamos a la secundaria y todavía nos apuntó nuestra mamá o nuestro papá, pero llegamos a ser los más chicos porque ya estaban los de tercero. ¿Más o menos se acuerdan de estas etapas? Pero ya en la preparatoria nos sentíamos tan grandes y distinguidos que ya le decíamos a nuestra mamá, chale, yo voy, déjeme, yo te voy a llevar. No, ma, me voy a quemar con mis cuates. Te daba vergüenza que te llevara tu mamá, y no porque fueras taradito, sino porque tú presentías que ya la presencia de tu madre y tu padre no eran necesarias. ¿Me equivoco o no me equivoco? Pues así pasa en la iglesia. Traen a los niños a la primaria, que es bautizo o primera comunión y confirmación, y después ya no los vuelven a presentar. Porque a los niños les da vergüenza que los vean entrar a la iglesia. Chale. ¿Cuál es la diferencia? Que también, así como en la escuela, aprendimos datos. Puros datos, matemáticos, históricos, lecturas, etcétera, reglas del civismo que ya la quitaron y se nota, nombres del cuerpo humano, etcétera, la biología, en fin. Pero si pensábamos diferente, leíamos otras cosas, no jugábamos como los demás, entonces nuestra vida no era grupal. Si alguien viene aquí y nos cuestiona y nos habla del amor de Dios, yo creo que nos va a decir a nosotros, está loco. Porque no estamos acostumbrados a hablar con las acciones. Bueno, no sabemos el Padre Nuestro hasta en latín, y si no hasta en griego como el Padre Ángel. ¿De qué sabe de qué te sirve saberlo en 3 idiomas? Si no vas al Espíritu. Cuando el Papa habla sobre esta vivencia, termino con el último renglón, mis queridos hermanos, porque ya los veo dormidos. Dice sí. Y juntos como iglesia peregrina en el tiempo, vivimos un año litúrgico y en él la cuaresma, caminando por los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. ¿A quién les puso a ustedes como compañeros de viaje? Dicen, ni me recuerde porque la bajo, padre, de mi coche. No empiecen. ¿A quién les puso a ustedes como compañeros en el viaje? Pues aunque les duela, se los voy a decir. En primer lugar, a sus maridos, las que tengan marido. Porque eso no se lo van a quitar. Segundo, si no tienen marido, por lo cual no por eso son felices, tienen a sus hijos. Pero si tu hijo ya tiene más de 18 años, tu hijo no es un bebé, entonces ese ya no es tu compañero, ya él se hizo compañero de tu nuera. Te guste o no te guste la gorda, le digas bruja o le digas lo que le quieras decir, así te vieron a ti como tú le estás viendo a ella, igualita, usurpadora. Asaltacunas.
me cambiaste a mi hijo. Ojalá hubiera cambiado el infeliz, pero ahí sigue igual. Los compañeros de viaje, en primer lugar, son nuestra familia, a la cual no escogimos. Bueno, ustedes sí escogieron a su esposo. Y los que tienen esposo, él es su primera responsabilidad. Es que mis nietos, es que mis hijos. I'm sorry. Tu primer compañero de viaje es tu viejito o tu viejita. Ya sé que me van a decir, y los que no tenemos viejita ni viejito, búscate otro. No. Si tus hijos ya no te necesitan porque ya están lo suficientemente grandes, hay muchos otros compañeros de viajes que puedes hacer para invitarlos al viaje de la fe. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza. Hay mucha gente que ha perdido la seguridad en sí misma. Hay mucha gente que ha perdido incluso su seguridad de ser personas, porque ha sido muy maltratada por la vida a través de otras personas. Entonces, mi compañero de viaje es quizá, así como lo decía la parábola, alguien que pasa por mi vida y lo veo y me compadezco de él para sanarlo. Y al sanarlo a él, me estoy sanando a mí. Y les voy a decir por qué. Porque soy capaz entonces de vivir la caridad que Dios me pide con quien más lo necesita. ¿Dudas o aclaraciones, señores? No hay preguntas. Güero. ¿Los sacerdotes qué? Exacto. Mira, lo que tú enmarcas es bien fácil. Todos sabemos lo que debemos hacer. El miedo es la práctica. Porque la experiencia humana nos ha dicho que damos la mano y se toman el pie. La experiencia humana nos ha dicho que nadie nos merece. La experiencia humana formada muchas veces desde el núcleo familiar es no te dejes, no llores. Un hombre no debe rendirle cuentas a su mujer, porque para eso la casada es la mujer, no tú. Tú tienes que ser lo suficientemente hombre para poder mantener todas las viejas que puedas o que quieras. Tú puedes tener los hijos mientras les des que comer. Cuando uno crece con este tipo de palabras y después se vuelven acciones, se echa a perder en primer lugar. Y sin querer, no sabe que echa a perder a los demás. Porque aparentemente se creería un hito de admiración. Mira cuántas mujeres, mira cuántos coches, mira cuántas casas. O sea, ¿eso tú crees que sea ser verdaderamente en todo lo que se inscribe la palabra hombre, que es de todos, pero no es de nadie? Y se está perdiendo a sí mismo porque él piensa que con su poder adquisitivo ha logrado lo que no han logrado los demás y los menosprecia con adjetivos de mandilón, chillón, infiel,
marica, etcétera, pues yo prefiero vivir más tranquilo que tú intranquilo, porque hoy tienes mucha gente pero sigues estando solo. Por eso buscas la compañía de alguien, porque estás solo, porque ninguna persona para ti es importante. Ahí te va lo peor: los demás te buscan, pero por lo que les das. Pero amarte, el sacerdote, si no ama su vocación, güero, también está perdido. El sacerdote debe de amar lo que él pidió ser. Nadie lo obligó. Y el sacerdote debe de amar lo que es a través de la gente que tiene. Puede ser una ranchería, puede ser una colonia de ricos, como puede ser una ciudad, como puede ser un pueblo, como puede ser un lugar de misión. Pero ahí tiene que amar lo que es, porque se tiene que transformar en otro Cristo. Ahí sí se ve más comprometido que ustedes bautizados, porque para eso consagró su vida. Es decir, quiere ser ese signo, con todo respeto, un signo diferente de persona, que la persona encuentre el consuelo que Dios le pide a él administrar. No puedes encontrarte otra persona igual. En eso tenemos que ser diferentes. Cuando el sacerdote no cumpla esto, tienes todo el derecho a señalárselo, porque entonces está perdiendo el rumbo. Y también lo puede perder por cosas mundanas, por cargos, por títulos, por actividades. Sí, ya hemos oído muchas opiniones, la posición de la iglesia y cómo somos. Entonces, es lo que nos está invitando a mí, esta reflexión, a lo que hay en mente y actuar como debe de ser. No, y va a todos los niveles, O sea, si les digo su casa, porque esa es su primera responsabilidad. Si ya no tienen quien en casa, están los grupos. Pero los que a veces se ponen como perros y gatos son en los grupos. No quieren soltar el hueso. Imagínate un cura que se quede 20 años en la misma parroquia porque ahí se hizo. Me recuerda de repente a Ángel Garaza con el padrecito, ¿no? Que llega ahí el Cantinflas para decirle que pues que ya lo tiene que ayudar, ¿no? Y el padrecito se pone casi a chillar. Pues es que antes era un privilegio. No, señores, tú eres sacerdote de Cristo. Conozco cada párroca, que Dios me libre la hora. ¿En serio? Porque el padrecito, por no hacer nada ni tomar sus responsabilidades, todo se lo deja a la secretaria o a la persona más cercana, y es la que manda. Y algunos, cuando tienen mamá, esa es la primera que le dicen: ma, écheme la mano. Y si no tiene mamá, bueno, pasa con el tiempo. A veces a la hermana. Y entonces la hermana decide la vida de su hermano como si fuera su sacerdote de familia. ¿A qué flojera? Lo bueno que mi hermana vive en otro estado, en un estado más deplorable que el mío. No, no es cierto. No es cierto. Ella vive aquí, pero nunca nos metemos en lo que no nos importa. Sí, cada quien en su vocación.
¿Algún otro comentario, pregunta, duda, aclaración, jóvenes? Y todavía no llevo ni la mitad de la carta, me falta la última parte. Yo creo que vamos a tener que continuar el... Ah, no, el viernes no puedo. Sí puedo el viernes. Porque el jueves es el Santísimo. Si no, termino mañana. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ana Lorena, te veo inquieta. Te veo inquieta. Gracias. Entonces, ahí le paramos porque ya son las 8. Muy bien, entonces mañana continuamos. ¿Les parece? Muy bien. Pues Dios me los bendiga. Muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho, pero no en paz. Cuídense. Dios mediante. Ah, esta va para allá.